Entonces les voy a presentar lo que es el síntesis en torno al concepto de psicología de cuidado. Entonces, son distintas propuestas teóricas y metodológicas. Y bueno, es eso más bien una propuesta para que pensemos este concepto. Como sabemos, es un concepto que hemos recogido de una arquitecta de urbanismo, Metaxia, y esto está inspirado tanto en el artículo de ella, pero también en nuestro proyecto y en mi propia investigación en INCISE. Entonces, en el contexto del proyecto Fondesit, yo soy la practicante, Anabel. Entonces vamos a partir revisando el concepto de antropoceno para hacer un panorama más general. Luego veremos en torno al concepto de naturaleza y cultura, considerando que estas propuestas indican que la crisis planetaria entonces estaría basada en esta separación que hacemos de la naturaleza y la cultura. Luego vamos a ver un poco más profundamente en torno al concepto de más primario. Dentro de lo mismo, veremos la etnografía multiespecie y sensorial. Luego, en un contexto más local, el extractivismo. Y después los cuidados, que sería nuestro rizoma, ¿no? Donde elegimos todos estos otros conceptos. Entonces, como panorama general, observamos el antropoceno como una crisis planetaria, ¿no? No es sorpresa para nadie afirmar que la vida está en crisis. Y así también en el proyecto partimos afirmando una crisis socioecológica junto a una crisis sociosanitaria, junto a una crisis de cuidado y de sostenibilidad de la vida. También podemos ver titulares como este que denuncian una crisis ecológica en Chiloé, así como una crisis hídrica, ¿no? Entonces muchos pensadores han empezado a plantear propuestas para pensar esta crisis. Una de esas es la propuesta del antropoceno. Los primeros en acuñar este término son el químico Crutzen y el biólogo Stormer. Ellos indican que se trata de una época en la historia de la Tierra en la que la actividad humana se convirtió gradualmente en una fuerza geológica y morfológica significativa. Entonces ya no nos estaríamos situando en el Mioceno, que empezó hace 200 años atrás, sino en el Antropoceno. Hay debate en torno a cuándo comenzó el Antropoceno. La mayoría de los pensadores, especialmente los del norte global, estarían pensando que comenzó en el proceso de gran aceleración del siglo XIX y siglo XX. Una primera etapa en la revolución industrial y una segunda etapa se vería acelerada después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, igual hay una crítica indígena que indica que en realidad el antropoceno habría comenzado antes, en 1610, con el intercambio intensivo y extensivo de humanos, plantas y animales entre América, Europa y África, y esto habría causado un desequilibrio ecológico. Esta pregunta tiene implicancias políticas, puesto que nos indica qué sociedades y procesos serían los responsables entonces de hacerse cargo de las consecuencias del antropoceno, ¿no? Porque el término mismo antropoceno estaría tratando a la especie humana como única, y no estaría viendo todas las desigualdades sociohistóricas entre los distintos humanos, ¿no? En la misma línea, la antropóloga canadiense del pueblo Métis nos indica que justamente el antropoceno en realidad no representa nada nuevo para la vida de los pueblos indígenas, porque es únicamente una continuación de la violencia colonial. Por eso nos invita a decolonizar o indigenizar el antropoceno. En la misma línea, el sociólogo Jason Moore está pensando entonces en otro término, en el término de capitaloceno, que entonces designaría al capitalismo como el responsable de los impactos devastadores de esta crisis, ¿no? En la misma línea, el antropólogo Eduardo Kohn responsabiliza a los denominados modernos. En tanto, la lógica de la separación naturaleza y cultura sería la responsable de estos impactos. Otro término es el de terricidio, que indica el asesinato de los ecosistemas tangibles y de los pueblos que lo habitan, pero también de todas las fuerzas que regulan la vida. Esto estaría propuesto por un movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir, que entonces denunciarían no solo al sistema capitalista y colonial, sino también al patriarcado.
En resumen, estos abordajes poseen las siguientes características comunes. Por un lado, se intenta desestabilizar el dualismo naturaleza y cultura y el par humano-inhumano. Por otro lado, evidencia una incapacidad de las fronteras disciplinarias para analizar el antropoceno. En tanto, se trata de un fenómeno común en donde no nos serviría estar pensándolo únicamente desde las ciencias naturales o únicamente desde las ciencias sociales. En tercer lugar, se demuestra la importancia del componente ético-político de manera dedicada, que nos invita a asumir una responsabilidad en el cuidado de las relaciones más que humanas. Perdona, ¿por qué abordaje antropológico? O sea, porque entiendo que también hay una idea de mirarlo multidisciplinariamente y que las revisiones son de otras disciplinas también. Sí, es que la mayoría de los que vamos a estar viendo ahora son antropólogos, pero en conversación con otras disciplinas. Ya. Pero, claro, los antropólogos antropólogos y antropólogas han sido los que en su conjunto, han criticado entonces mirar el antropoceno únicamente desde un abordaje desde la ciencia social o un abordaje desde la ciencia natural. Okay. Entonces, luego nuestro siguiente concepto es el de naturaleza y cultura. Para abordarlo vamos a trabajar con la ontología dualista y la ontología relacional, de manera contrapuesta. La ontología dualista o ontología moderna para Latour descansa en la separación de la naturaleza y la cultura. Se erige como un proyecto universal, de modo que todos los mundos que no caben dentro de lo que espera la modernidad, en realidad no serían ontologías, sino serían creencias, ¿no? Entonces también esto implica una ruptura en el tiempo donde todo aquello que no es considerado moderno es considerado parte del pasado y no admite transformación. También es llamada naturalista o multiculturalista, en tanto se reconoce la preexistencia de una única naturaleza o una sola realidad en torno a la que distintas propuestas culturales piensan esta realidad y se encuentran subordinadas a esta realidad. Lo mismo que asumir la universalidad objetiva de los cuerpos y la sustancia y la particularidad subjetiva de los espíritus y del significado. Ahí podemos profundizar un poco más en la propuesta de Iberia. De modo que estos autores, en conjunto a otros, nos invitan a desnaturalizar la modernidad para entenderla como una ontología entre otras varias. Se presenta dentro de la ontología dualista la naturaleza de dos formas. Por un lado puede ser un recurso inagotable que los humanos podemos extraer, y por otro lado una idealización, un remanente práctico que debemos conservar y proteger de nosotros mismos. La ontología relacional, entonces, aquí uso mi cita comodín de Arturo Escobar, trabajando desde la ecología política, que piensa la ontología relacional como una densa red de interrelaciones y materialidad en que nada, ni los humanos ni los no humanos, preexisten las relaciones que nos constituyen. Todos existimos porque existe todo. Esto también está en línea del pensamiento de Ingold, donde lo central es la interdependencia que vincula a todos los seres vivientes en un inmenso tejido que evoluciona continuamente permitiendo su existencia. Escobar también considera que este tipo de ontología se encuentra comúnmente asociada a pueblos étnico-territoriales, o sea, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Pero también es importante que no necesariamente se limita a estas, puesto que en la modernidad occidental también podemos encontrar mundos relacionales no dominantes. Considerar esto nos ayuda también a no hacer análisis a priori, donde digamos que las comunidades indígenas son necesariamente ontología relacional y que las comunidades que se ubican en la modernidad son necesariamente ontologías modernas. Porque sería una reducción, en todo caso, de la realidad en un análisis muy simple. Ahora vamos a profundizar más en el concepto de más que humano y desestabilizar lo que es la naturaleza y la cultura también nos lleva a pensar y problematizar el humano y el concepto de no humano. Etnógrafos multiespecie, Kirsey y Hemrich, nos indican que la formulación no humano está basada en un excepcionalismo humano, ¿no? Entonces, oponer lo no humano a lo humano
estaríamos haciendo algo que la filósofa ambiental ecofeminista Val Plumgood nos indica que es un centrismo. Esto quiere decir que frente a un centro que es hegemónico, en este caso la humanidad, se opone la alteridad, en este caso lo no humano, a la vez que subrayamos la falta de algo. Y la propuesta central acá sería la humanidad, en torno a esta alteridad no humana, donde, como decíamos, subraya esta falta de algo como si al no humano le faltara algo, ¿no? En esta línea también Marisol de la Cadena, desde una apertura ontológica, ella es una antropóloga peruana, que está pensando en conjunto a Latour. Sin embargo, también se distancia de su propuesta porque Latour trata a los no humanos como cosas genéricas dotadas de características similares a las humanas. Entonces Marisol de la Cadena nos dice que los no humanos no son eso. Asimismo, está interesado en explorar las interacciones no con los no humanos genéricamente, o sea, tratándolos como objetos, artefactos y vidas como entidades equivalentes, sino con los seres vivos no humanos en términos de las características distintivas que los convierten en seres. ¿Alguna pregunta? Continuamos entonces profundizando en la propuesta de Marisol de la Cadena, también a pedido de Sol. Es una autora que yo abordaba en mi diseño de tesis, porque es etnografía andina. Entonces, ella nos invita a pensar el par humano y no humano de una manera diferente. Ella está pensando en conjunto a una montaña o un apu, la más alta del departamento de Cusco, que es Ausangaro. Una serie de proyectos mineros anunciaban la destrucción de estas montañas, por lo que ella llama tira cuna o seres tierra. Tira sería tierra en quechua y cuna es el pluralizante. ¿Y cuna es quién? Pluralizante. Uno dice, por ejemplo, runa cuna, que sería persona, gente, o sea, se pluraliza. Entonces, es importante considerar que los efectos de la minería a cielo abierto en este caso serían distintos a los efectos de la minería subterránea. Esto porque, mientras que la excavación de túneles podría permitir la continuación de las relaciones con los seres tierra, la minería a cielo abierto las destruiría. Esto lleva a los humanos organizados en torno a la Ausangate a manifestar su descontento de manera pública y están presentando a esta montaña no solo como un no humano, sino como una entidad sensible cuya existencia material y la de los mundos a la que pertenece está actualmente amenazada por el maridaje neoliberal entre el capital y el Estado. Entonces acá es importante considerar que esta montaña se está concibiendo en tanto su materialidad y no únicamente como un espíritu sagrado, ¿no? Esto también porque como ella está pensando con Latour, estamos pensando que el pensar que esta montaña es únicamente un ente sagrado espiritual, estaríamos diciendo que esto es únicamente una creencia y no una ontología, en realidad, ¿no? Por eso lo concebimos como ente material. La autora entonces nos propone hablar de otros humanos y no de no humanos, y también estamos pensando a los Duna Cuna, que son las personas que hacen posible la existencia pública de esta montaña, no únicamente como humanos, puesto que Duna Cuna y Tiracuna se encuentran en una interrelación o un ensamblaje donde ninguno preexiste al otro y ambos exceden su condición. Entonces, cuando se busca eliminar, ya sea a través de la extirpación de idolatrías o a través de la minería a cielo abierto a los seres tierra, entonces esto transformaría la relación de una forma que ni las promesas de desarrollo podrían solucionar, ¿no? Puesto que Runa Cuna y Tiracuna, si no están en relación, son solo humanos y montañas. Entonces, en síntesis, quienes están pensando más allá del humano también se han dado cuenta de que el término no humano no refleja la complejidad y variabilidad de los distintos seres. Si bien otros que humanos, el concepto que acabamos de revisar, nos ayuda a entender que a los no humanos les falta algo,
de todas maneras mantiene el centralismo en la humanidad, ¿no? Entonces, un poco la invitación es a abordar la particularidad de cada ser en la medida de lo posible, o sea, preguntarnos quiénes son, qué son, cómo se configuran y cuáles son sus alcances. Se considera que cuando prestamos atención a los demás en su particularidad en esta relación con lo humano, es inevitable no adquirir también una apreciación distinta de la humanidad. Esto porque nuestros cuerpos se constituyen de diversas formas de vida parasitaria y simbiótica. Haraway, por ejemplo, nos dice: amo el hecho de que los genomas humanos pueden hallarse en solo un 10% de todas las células que ocupan el espacio mundano que llamo mi cuerpo. El otro 90% de las células está lleno de genomas de bacterias, hongos, protistas y organismos similares que actúan en una sinfonía necesaria para que yo esté viva, algunos de los cuales se alimentan de nosotros sin causarnos ningún daño. Mis diminutos acompañantes me superan en gran número. En otras palabras, me convierto en un ser humano adulto en compañía de estos diminutos comensales. Ser uno, entonces, es siempre devenir con muchos. Pero incluso más allá del funcionamiento biológico, también se está pensando que los contornos de la experiencia humana vivida se conforman a través de diversos y consecuentes enredos. No hay ser humano aislado, no hay forma de vida humana que no haya surgido en diálogo con un mundo más amplio. En una línea similar, la antropóloga Anna Singh, estadounidense de la ascendencia china, que también estábamos revisando la propuesta de Lima Posteral, nos indica que la naturaleza humana es una relación interespecies y nos invita a preguntarnos qué pasaría si imagináramos una naturaleza humana que cambiara históricamente, junto con las variadas redes de dependencia interespecies. Todo esto nos lleva entonces a pensar más particularmente en cada una de estas especies, ¿no? La etnografía multiespecie. Vamos a abordar entonces de manera más profunda distintas propuestas metodológicas para pensar en multiespecie. No se trata de un corpus robusto finalizado, ya que son exploraciones creativas, ¿no? Que no están exentas de desafíos, porque la etnografía ha sido pensada para abordarla con los humanos, entonces son herramientas que están probándose, ¿no? Sobre todo en el trabajo del campo. Y bueno, es una propuesta donde se combinan técnicas etnográficas más tradicionales, como la observación participante, las entrevistas semi-estructuradas y el diario de campo, con otras que han emergido del encuentro justamente con estas especies en el trabajo de campo. Entonces, mi propuesta también es que estas metodologías siguen distintas especies en distintos lugares y tiempos, multiplican los sentidos a la vez que involucran el cuerpo y sentir pensar de quienes investigamos, contaminan los métodos y se apoyan de técnicas de registro audiovisual como fotografía, video, audio y dibujo, así como otras técnicas y prácticas que podemos tomar prestadas de otros espacios. Todo esto con la idea de impulsar una inmersión apasionada en historias más que humanas. Entonces, el primer punto que vamos a abordar es casi se trata de una propuesta un poco más finalizada de la antropóloga Anna Singh, que nos invita a describir críticamente los paisajes multiespecies. Entonces, esta técnica se llama descripción crítica. Ella va enumerando de alguna manera las etapas en las que piensa cómo pensar paisajes multiespecies, y indica que primero comienza por los intereses humanos porque ellos enmarcan el objeto. Esto quiere decir que primero pensamos en las relaciones que tenemos los humanos con estos otros que humanos, pero también queremos ir más allá de eso, puesto que los humanos tienen sus propias trayectorias y socialidades. Entonces también nos invita a pensar a partir de dos técnicas. Por un lado, la atención a los ensamblajes. Esto quiere decir prestar atención a las especies que se encuentran en relación. En su caso, ella está pensando en plantas y hongos. Y acá ella estaría viendo cómo algunas plantas y algunos hongos tendrían preferencias entre ellos. O sea, que no es que todas las plantas y los hongos estarían conectados, sino que
hay conexiones particulares entre plantas y hongos. Luego también nos invita a pensar a través de la atención a las formas corporales. Esto también lo está pensando en plantas y hongos, y no nos serviría para pensar en la mayoría de los animales, por ejemplo, en los humanos, puesto que nosotros como tenemos estructuras corporales determinadas, mientras que plantas y hongos tienen estructuras indeterminadas que nos permitirían entonces observar cómo se transforman y cómo van cambiando a lo largo de su vida. Como la autora dice, sus formas muestran su biografía. Es una historia de las relaciones sociales a través de las que han sido moldeadas. Por ejemplo, un árbol con ramas bajas más gruesas probablemente creció sin muchos vecinos, incluso si ahora se encuentra rodeado de otros árboles. El segundo punto es pensar que son las relaciones dinámicas entre estas especies, no su consideración individual en cuanto a herramientas humanas, lo que crea la trama de relaciones sociales del bosque. Acá lo que ella quiere decir un poco es lo que veíamos en Flora del Atlas, cómo algunas especies no humanas, más allá del diseño intencionado de los humanos, escapan de él. Entonces, tienen sus propias acciones que van más allá de los humanos. Muchas historias humanas y de otros tipos se reúnen en sitios de socialidad más que humanos. Una sola historia no es suficiente. Acá pensamos, por ejemplo, en la floración asincrónica o la estacionalidad, en el sentido de que también es un desafío para la observación participante el observar fenómenos que están sucediendo en muchos lugares al mismo tiempo, porque suceden a destiempos. Y la autora también está pensando, por ejemplo, a un bosque japonés, que es el Satoyama, y ella nos indica que para conocer este bosque también necesita conocer otro tipo de bosques, que cada uno de ellos tiene una historia multiespecie digna de relatarse. Incluso comenzar a contar estas historias ofrece un recordatorio de las múltiples escalas y trayectorias enmarañadas en la creación de los paisajes sociales. Entonces ahí vemos de nuevo la importancia de lo escalar, de la múltiple escala. Luego, la contingencia es clave para las historias humanas y no humanas. Esto habla de, por ejemplo, proyectos humanos que pueden ser bien intencionados, pero fracasan causando efectos devastadores para las historias humanas y no humanas. Esto de la mano también con que los cambios en la combinación de especies tienen consecuencias sociales, tanto para los humanos como para los no humanos. El cambio de las especies no es solo una cuestión metafórica. Entonces, pensar cómo dentro de un ensamblaje una especie se prolifera o se extingue o se agregan otras especies, finalmente hace que todo el ensamblaje se transforme, ¿no? Y bueno, como decíamos, los mundos sociales palpitan con distintos ritmos. Y otra autora entonces nos invita a preguntarnos cómo se puede seguir de cerca lo que ocurre cuando diferentes especies se reúnen dentro y fuera del lugar y dentro y fuera del marco temporal de estudio. Más adelante igual abordaremos la propuesta que ella tiene para responder esta pregunta. Por último, organismos simples pero ubicuos, tales como los hongos, nos arrastran a mundos de muchas especies sin interacción. Esto es un provechoso punto de observación para conocernos en cuanto participantes de una sociedad más que humana. Ella está pensando en un hongo Matsutake que la lleva desde Japón hasta Estados Unidos. Y acá podemos ver cómo algunas especies que están en todos lados al mismo tiempo hacen que esta etnografía sea necesariamente multisituada y nos llevan a conversar con distintos humanos en relación a estos no humanos que están pensando, por ejemplo, con los hongos, tanto su conservación, pero también se alimentan de ellos o subsisten a partir de ellos. Ahora a esta metodología le llamo buscar alianzas estratégicas o un enfoque indisciplinario. En tanto observamos este enfoque transdisciplinar, pero de modo que consideramos tanto ciencias naturales como ciencias sociales y otras disciplinas. Acá Van Duren nos habla de los aliados intelectuales inesperados. Pensamos que si queremos conocer mucho más sobre otros humanos, tenemos que dialogar con las ciencias naturales, como biólogos y ecólogos, los llamados
aliados intelectuales inesperados. Es un esfuerzo en línea con reensamblar naturaleza y cultura, y lo que nos lleva a movernos de un lado a otro entre las ciencias sociales y naturales, y hacer que los límites sean difusos, así como contaminar los métodos. Para esto también es importante considerar, por ejemplo, los aportes de los estudios feministas de ciencia, tecnología y sociedad, que han llamado la atención sobre cómo la raza, la clase y el género moldean las prácticas del conocimiento científico. Por otro lado, llamo a aliados menos inesperados, a artistas, arquitectos, diseñadores gráficos o cualquier propuesta que esté en relación a nuestros intereses, ¿no? Y a aliados más esperados, por lo menos para los antropólogos y antropólogas, son los pueblos indígenas, ¿no? Como decíamos, también pensar en esta ontología relacional es comprometernos con la historia profunda de pensamiento relacional y efectivo de pueblos indígenas. En tercer lugar, llamo a tomar prestado cuidadosamente a esta técnica, inspirándome en la antropóloga Swanson, que nos indica que a veces no basta con aprender a través de las observaciones de científicos naturales, puesto que las preguntas que se hacen pueden ser distintas a las que nosotras tengamos. Entonces, ella nos invita a hacer uso de técnicas probadas en otros campos. Por ejemplo, se inspira de la geografía animal, donde a partir de dispositivos de rastreo y recolección de datos, que pueden ser colocados en animales difíciles de seguir, instrumentos para el registro bioacústico, mapas satelitales o datos geoespaciales, e inclusive el uso de tecnologías para indagar sobre formas de comunicación que están fuera del rango visual y auditivo del humano, o a través de las técnicas de análisis genómico. Entonces, ella, inspirada en esto, se pregunta cómo es que el salmón configura formas de vida multiespecie y cómo participa en la creación y reconstrucción de paisajes terrestres y acuáticos junto con otras especies. Para esto, ella piensa que para responder esta pregunta debería conocer acerca de cómo las prácticas pesqueras, los modos de vida indígenas y las prácticas de construcción de presas responden a la vida de los salmones y le dan forma, pero que también requiere saber algo sobre la vida del salmón como tal. Entonces, ella está pensando que al observar el salmón, cuando esté salvaje y no dentro de los criaderos de salmón, entonces ya no tiene la posibilidad de observar esto directamente. Por lo cual, comienza a leer el archivo del salmón, o sea, sus escamas, y lo hace por medio de un escáner de microfilms. Esto también nos habla, lo que hablamos sobre Anna Sleen, sobre la posibilidad de rastrear la historia de relaciones de una especie a partir de su estructura corporal. Entonces, las escamas del salmón son como los anillos de los árboles. A medida que el pez crece, sus escamas desarrollan marcas concéntricas adicionales. Estas marcas nos dicen algo sobre la historia vital, las relaciones y temporalidades de los peces. También conversa con la aproximación fenomenológica de Ingold, donde se indica que cualquier cosa capturada en un lugar y momento concreto envuelve en su constitución la historia de las relaciones que la han llevado hasta allí. Solo para que me acordé de interrumpirte brevemente, pero para que no se me vaya la idea, pero una colega de geografía me contaba ayer su tesis en magíster, que era estudiar vía satelital, eran como imágenes satelitales históricas como de principio del siglo de los incendios forestales. Entonces estaban, me gustó, hablaba de las cicatrices de los incendios a través del estudio de las imágenes satelitales. Me pareció súper interesante. Eso. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Susan Baumbach. Trabaja en tema, hace consultoría para proyectos de tendido como en él. Son estudios de impacto ambiental, pero el máster era sobre desastres naturales. Y todo el tema de los incendios forestales de esta aproximación que me pareció muy interesante.
Guiamos entonces a esta técnica a tomar prestado cuidadosamente porque también implica que consideremos consideraciones técnicas que estamos más acostumbrados a pensarlas para humanos, pero también en este caso podríamos pensarla con otros humanos, ¿no? Porque el consentimiento informado no lo podríamos aplicar a este tipo de cosas. Sí, también es una invitación a pensar las consideraciones éticas que tenemos que tener en estos casos. También, más allá de la propuesta de la autora, estoy pensando en cómo podemos tomar prestadas otras prácticas o técnicas que no sean necesariamente científicas. Entonces acá me inspiro sobre todo de algunos oficios y prácticas de arte. Por ejemplo, encontré este que es un grabado de pompón hecho por Taller La Chalupa. También una silografía de extracción del pompón hecho por el mismo taller. Y acá otro ejemplo de una cenotipia de Junquillo. Sol también podría comentar sobre su serigrafía del pompón. Sí, hice una serigrafía con el pompón. O sea, una matriz. El otro día la encontré por primera vez. Entonces estoy probando. ¿No lo hiciste? Sí, estuve yendo a un taller y, sí, y elegí una imagen del pompón. Sí, y ha sido bonito. Entonces, finalmente, estas técnicas también nos llevan a seguir involucrándonos apasionada, curiosa y cuidadosamente en la medida en que experimentamos desde el cuerpo y en la práctica, no solo acompañando y observando, sino también participando. Entonces, para continuar, vamos a abordar la etnografía sensorial como una forma de sintonizarnos como estas especies humanas. Más allá de las representaciones visuales y textuales, necesitamos etnografiar con todos los sentidos. Ahí sí. En primer lugar, la experiencia visual es muy importante, pero acá tenemos que recordar subjetivizar nuestra mirada de modo que la relación no sea entre un sujeto activo que ve y un objeto pasivo que es visto. Propuestas que van en esta línea también están en torno a la educación ambiental. En la reserva de la biosfera Cabo de Hornos, un grupo de investigadores animó a participantes a observar, dibujar y crear nombres para las biófitas indígenas utilizando una lupa de mano para amplificar las características biofísicas de las plantas pequeñas. Hacen una reflexión en torno a que la lupa, a la vez que genera cercanía, también genera distancia. Cercanía en tanto los participantes debían aproximarse al suelo y con su cuerpo, ¿no? Pero también el mismo uso de una lupa genera una distancia y funciona como un lente y como una metáfora también de nuestros lentes bioculturales, económicos, sociales, que intermedian nuestra relación con estas especies. También debemos escuchar y atender a los sonidos. Esto nos lleva, por ejemplo, a usar grabadores de calidad para escuchar algunos sonidos a los que no tenemos acceso, pero también únicamente la atención a estos sonidos podría ayudarnos a entender cómo otros seres escuchan y reaccionan ante esos sonidos. Aquí, por ejemplo, estoy pensando en la etnografía de Con, quien se halla practicando la escucha etnográfica en la Amazonía ecuatoriana y nos invita a aprender cómo el pueblo Runa Quichua escucha los seres del bosque tropical. Aquí voy a leer un fragmento del libro Cómo piensan los bosques. Con la esperanza de ahuyentar a la mona hacia algún lugar más visible para que su hijo pudiera dispararle, Hilario decidió tumbar una palmera cercana. ¡Cuidado! Ta, voy a hacer que haga puo. Atentos. Ta y puo, como tsupu, son imágenes que suenan como lo que significan. Ta es una imagen de talar. Ta. Puo captura el proceso de la caída de un árbol. El chasquido que inicia su desplome. El latigazo de la copa en caída libre por entre el doce forestal y el estruendo de sus ecos cuando golpea contra el piso. Todos están envueltos en esa imagen sonora. Hilario después hizo lo que dijo que iba a hacer. Se alejó un poco y comenzó a talar rítmicamente una palmera con su machete.
El golpeteo del acero contra el tronco se puede escuchar claramente, la grabación que hice en el bosque esa tarde. Ta, 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 ta. Como así también la palmera cayendo. Hubo. Como había previsto Hilario, el sonido de la palmera derrumbándose ahuyentó a la mona de su paraje. Entonces esto nos invita a especular también cómo los distintos sonidos generarían reacciones en los no humanos, de manera que a través de esto también podemos conocer un poco más de la socialidad. A través de los sabores y tacto también podemos aproximarnos a otra experiencia, en donde se tornan fundamentales las sensaciones y emociones no solo de las otras especies, sino también de nosotros mismos en la medida en que se trata de una afectación mutua. Ejemplo común en la etnografía multiespecies son los encuentros personales con especies compañeras, comúnmente nuestras mascotas y plantas domésticas. Acá tenemos los ejemplos de paraguas. Por otro lado, también una habilidad es poder transmitir a partir de la escritura etnográfica. Por eso también le mostraba el ejemplo del CON, porque creo que nos ayuda a pensar cómo también a través de la escritura etnográfica podemos transmitir sonidos. Y también podríamos acompañar nuestra escritura de fotografías, dibujos y diagramas. La etnógrafa Gan, por ejemplo, nos propone una metodología basada en diagramas para involucrarnos en temporalidades multiespecies. Recordamos la pregunta que ella se hacía, que es ¿cómo se puede seguir de cerca lo que ocurre cuando diferentes especies se reúnen dentro y fuera del lugar y del marco temporal de estudio? Y entonces nos indica que los diagramas podrían ayudarnos a graficar de forma lúdica y práctica el tiempo de las relaciones más que humanas, a la vez que ofrecen un lenguaje que opera entre la toma de notas, la representación y la abstracción. Entonces, este es un ejemplo de un diagrama que ella realiza. Se trata de un diagrama de fenología donde se representan las relaciones entre los ciclos de las especies y los ritmos estacionales y climáticos en una aldea agrícola de Laos. Entonces, arriba hay unas gotitas de lluvia que representan la estación húmeda y más abajo tenemos la estación seca. Y entre la estación seca y la estación húmeda se desarrollan múltiples ensamblajes entre las especies a los que los agricultores deben estar atentos. Está pensando cómo graficar este tiempo que se escapa de un tiempo muy lineal, ¿no? Ella está pensando en el arroz y reflexionaba en torno a que la mayoría de los diagramas están pensando desde un punto hasta otro donde el arroz crece y luego es cosechado, y ella nos invita entonces a pensar todos estos tiempos y múltiples relaciones entre especies que se podrían graficar. Por otro lado, también podemos hacer etnografía a partir de medios audiovisuales. Ejemplos podemos verlos en Sarapín, y lo que yo les voy a presentar es la caminata con video, que creo que podría ser interesante para el proyecto, en tanto puede acercarnos a la comprensión de cómo otras personas perciben sus entornos multisensoriales, constituyen el lugar a través de la práctica cotidiana y viven en sus cuerpos. En breves palabras, la caminata con video implica caminar con nuestros interlocutores y grabarlos mientras estos experimentan, describen y muestran un entorno material, inmaterial y social en el que se desenvuelven de forma personal, social y culturalmente específica. Ahora vamos a pasar al concepto de extractivismo, pensando en que nadie vive en todas partes, todo el mundo vive en algún lugar, y nada está conectado a todo y todo está conectado a algo. En ese sentido, nos invitan a pensar cómo las historias de género y raza, de economía política y colonización se entremezclan con los mundos multiespecies. Lo que podemos abordar a través entonces del extractivismo y también de las propuestas de feminismos ecoterritoriales. Se podría decir sobre el extractivismo que es la forma local del antropoceno en Latinoamérica o América. Es un proceso de extracción acelerada de recursos naturales para satisfacer demandas globales de minería, energía, alimentos u otros. Se trata de una forma de relación con la naturaleza estructurada por el capitalismo. Impone una colonización ontológica de los territorios a partir de la ontología del mundo único, ¿no? Por esta propuesta, este proyecto universal de la modernidad
donde el mundo único se expande mientras se eliminan otros mundos, es decir, que opera tanto en el ámbito económico, cognitivo y ontológico, despojando a las comunidades de sus medios de subsistencia, pero también de sus saberes. Impacta también de manera profunda la vida de las mujeres. Por ejemplo, se está pensando, ¿no?, en cómo las mujeres y disidencias también están expuestas a la violencia extractivista. Un concepto, por ejemplo, es el de feminicidio extractivista, para visibilizar esto. A la vez que intensifica los trabajos de cuidados y de sostenimiento de la vida en espacios que son precarios. En resumen, se considera que el modelo extractivista despoja a las comunidades de los medios que posibilitan la reproducción y sostenibilidad de la vida, así como impacta profundamente al tener responsabilizado de las tareas que esto conlleva en condiciones precarizadas. Además, se reconocen las múltiples dimensiones en las que se manifiesta el extractivismo. Entonces, para este punto nos estaremos preguntando dónde se ubican los cuidados. Y como dijo Paulina en la reunión anterior, los cuidados es nuestra hebra central para proteger todos estos conceptos y propuestas, ¿no? Las etnógrafas que hemos revisado, Van y Sin, se preguntan cómo se sostienen las cosas, pero nunca hablan de cuidados. Entonces, nosotras nos responderíamos esta pregunta, ¿no?, que la vida se sostiene a partir de los cuidados. Y comenzaríamos a indicar cómo se cuida, quiénes cuidan, en qué condiciones. María Cruz de la Casa nos indica, por ejemplo, que no todas las relaciones pueden definirse como de cuidados, pero ninguna puede subsistir sin ellos. Entonces, los cuidados se trata de una forma de relación y también crear relacionalidad. De esta forma, las prácticas de cuidado corresponden a un requerimiento ontológico de nuestro mundo, en el que la existencia supone necesariamente un devenir con muchos. Bueno, en esta presentación me he dedicado especialmente a hablar sobre la relacionalidad, sobre todo nuestro devenir con otros que humanos, y a pensar metodologías que nos acompañen en esta tarea, reconociendo que estamos más acostumbradas a pensar el cuidado en contextos domésticos y urbanos. La próxima tarea sería situar estas propuestas teóricas y metodológicas, contaminarlas y hacerlas conversar en condiciones particulares como es Chiloé, como un paisaje de insularidad y saqueo hídrico. Finalmente, concluyo que pensar sociologías de cuidado implica prestar atención a las redes de cuidado colectivo más que humano, siendo importante por un lado descentralizar lo humano, prestando atención a los acuerdos multiespecies que permiten la coexistencia, ¿no? Por ejemplo, Marcaki se preguntaba si eran los árboles o los humanos los que cuidaban. No sé si los humanos cuidaban los árboles o los árboles cuidaban a los humanos. Entonces ahí podemos considerar la relacionalidad en la que el cuidado nunca es unilineal, puesto que tiene lugar en la coexistencia entre múltiples seres que se moldean mutuamente de forma continua. Entonces, como veíamos, cualquier cambio en este ensamblaje transformaría la vida de todos estos seres. Y no necesariamente de una forma negativa, aunque hemos visto que, por ejemplo, procesos extractivistas transforman o pueden llegar a romper estos ensamblajes, pero también podemos inspirarnos de las prácticas de los pueblos indígenas, que en relación a la naturaleza y el trabajo con la naturaleza incrementan las potencias de todo este ensamblaje. También pensando en que parte de la antropología moderna es pensar que para lograr preservar y conservar la naturaleza debemos mantenernos alejados de ella. Y eso sería. Muchas gracias, sí. Muy bueno. Sí, información. Sí. Va a llevar rato trabajando. Sí, y amplía un montón lo que estaba planteado inicialmente en el objeto. Muy bueno. Va a quedar en el drive. ¿Ah? Va a quedar en el hoy drive. estamos grabando. Sí, está grabando. Sí, podríamos parar igual porque si no va a ser muy difícil. ¿Cómo? Como
las referencias, Sí. los textos. De hecho, va a presentar un informe como narrativo de todo esto. Sí, porque igual la tengo escrito. Yo creo que vamos a tener que hacer un artículo con eso. Sí. Sí.